compuertas básicas. Entonces vimos cuáles eran las compuertas, vimos cuáles eran las tablas de verdad para cada uno de los casos. El día de hoy vamos a ver el siguiente tema, que es el 2.2, y el tema 2.2, bueno, está relacionado con lo que son las compuertas, pero ahora viéndolo desde el enfoque de las familias lógicas. Bueno, más que nada tenemos que definir qué es una familia lógica. Dice que una familia lógica es un grupo de compuertas que están construidas bajo un mismo diseño. Es como cuando decimos tenemos una familia en general. La familia en general a lo mejor decimos es la familia Pérez, ¿no? Entonces sabemos que dentro de la familia Pérez pues hay varios tipos de Pérez, ¿no? Sabemos que dentro de la familia Pérez pues hay diferentes, ¿no? Que todos están digamos, o pertenecen, digamos, a un mismo grupo, ¿no? Que son Pérez en general, pero que a lo mejor hay alguien que, por ejemplo, se llama Pedro, ahí está Juan, está Carlos, está Luisa, ¿sí? Y así, cada uno de ellos. Básicamente lo que nos dice es que en esencia, pues son Pérez, pero cada uno de ellos tiene características en específico, características en particular, que aunque pertenecen a esta familia de los Pérez y van a ser Pérez, bueno, hay algo que los va a diferenciar de los demás, ¿no? Que a lo mejor, por ejemplo, él es más alto, él es a lo mejor más rápido, él tiene alguna afinidad en específico por algún área de la tecnología, ella a lo mejor está enfocada en el área de las comunicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es a lo que se refiere lo que tenemos que manejar como una familia lógica. Dentro de los sistemas digitales también tenemos una familia lógica, es decir, no podemos tener diferentes tipos de compuertas. A lo mejor yo tengo una compuerta, o decimos, tenemos una compuerta A, pero dentro de la compuerta A hay una compuerta que es a lo mejor más rápida, otra que consume menos energía, hay otra que utiliza otro tipo de tecnología y así cada una de ellas. Entonces, todos estos pertenecen al mismo grupo, a la misma familia, pero hay varias ramas que tienen características diferentes, ¿no? Características en especial. Básicamente hay dos familias que son las que predominan dentro de los circuitos digitales. La primera es la familia TTL, por sus siglas en inglés, que significa transistor, transistor logic, o lógica, transistor, transistor. Si recuerdan, cuando llevamos electrónica analógica planteábamos que el transistor pues tenía diferentes funciones, como interruptor, como amplificador de corriente, y dijimos que también se utilizaba para crear lo que eran las compuertas lógicas. Entonces, las compuertas que internamente están construidas con este tipo de elementos que son transistores y algunas resistencias y algún otro elemento, básicamente pertenecen a esta familia, a lo que es la familia TTL, ¿sí? Que es la familia más común y es la que normalmente vamos a estar trabajando cuando compramos un circuito integrado, ¿no? Esa familia TTL pues, tiene varias características que la diferencian de otras familias. Por ejemplo, el voltaje de alimentación es de 5 volts. Obviamente, no quiere decir que si no son 5 volts exactamente no funciona, ¿no? Sino que hay un rango dentro del cual puede trabajar. Puede trabajar con 4.75 y un máximo de 5.25 para que la compuerta funcione. Es decir, el integrado que nosotros compramos normalmente requiere de una alimentación, la tierra y mi alimentación. Esa tierra pues, nos dice que va a estar, ese voltaje nos dice que está entre este rango para que esa compuerta funcione y que internamente todas las compuertas que trae de manera interna enciendan y hagan su función de manera normal. Ahora, lo que nos dice también es que este tipo de familias TTL están construidas a base de lo que son transistores, ¿sí? En este caso, transistores bipolares, que en muchos de los casos puede tener más de un emisor, es decir, que puede tener algo como esto. ¿Sí? O sea, que tiene más de un emisor para amplificar un poquito lo que es la corriente. Ahora, esa familia que es los circuitos TTL, pues aquí está un ejemplo de lo que decíamos, ¿no? La familia TTL, pues, básicamente está construida de un conjunto de transistores. Esos transistores, bueno, pues normalmente lo que van a permitir es realizar una función en la cual a partir de dos entradas
nos genere una operación como resultante. Esa operación puede ser una suma, puede ser una resta, puede ser un complemento, ¿no?, entre algunos otros. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que, si hablamos de circuito TTL, estaríamos hablando de una familia, ¿no?, de todos los circuitos, por ejemplo, de las compuertas AND o de las compuertas NAND. Y cada una de ellas está marcada por lo que se va a decir que es como una serie y una matrícula. Recuerden que todos los integrados, como vimos en electrónica analógica, tienen una matrícula que los identifica, que nos dice qué tipo de integrado es, quién lo fabrica y algunas características. Dentro de cada una de las familias de los circuitos TTL, bueno, esta serie que es 74 o XX nos va a permitir decir, bueno, es un miembro de la familia 74, que es 74, y viene acompañado por más letras y más números. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, nos va a decir, es que es de la familia TTL, es una compuerta de tal tipo, y tiene esas características. ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, ahorita vamos a ver más adelante a qué se refiere cada uno de esos valores. Ahora, dice que cuando trabajamos con este tipo de familias de circuitos TTL, dice que se manejan, recuerda, la señal de entrada puede ser un 0 o un 1, ¿sí? Pero lo que nos dice es que un 0, nosotros decimos que son 0 volts o una entrada en bajo. Que si tenemos, por ejemplo, un 1 lógico, decimos que estos son alrededor de 5 volts o que es una entrada en alto. O sea, lo podemos definir de cualquiera de las tres formas, ¿no? Decimos, es que tengo un 0, es que tengo 0 volts, es que tengo un bajo, o tengo alto, o tengo 5 volts, o tengo 1, ¿no? Bueno, entonces, la familia de las compuertas TTL tiene una característica que nos dice ahí. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una compuerta TTL AND, lo que nos dice es que si nosotros tenemos conectado o le aplicamos aquí un 0, la entrada de la compuerta va a demandar una corriente del orden de los 10 miliamperes. Si se le aplica lo que es un 1, la corriente va a decaer a valores de microamperes, es decir, consume más corriente cuando está en 0 que cuando está en 1 la entrada, ¿sí? Por lo tanto, cuando nosotros no utilicemos una entrada, es decir, tenemos esta compuerta y decimos, bueno, yo tengo esta entrada, pero esta entrada yo no la estoy ocupando. Bueno, como yo no la voy a ocupar, lo conveniente es meterla o mandarla a un voltaje de alimentación. ¿Para qué? Para que el consumo de corriente pues sea más pequeño, ¿no?, que sea inferior. Entonces, en este caso, la compuerta no va a consumir mayor corriente cuando está recibiendo una señal en alto, un voltaje, sino al contrario, cuando no recibe nada, es decir, cuando recibe una señal en bajo. Ahora, lo que no es también es que nosotros en nuestros integrados tenemos internamente varias compuertas, ¿sí? Y tiene aquí lo que es la alimentación, decíamos, y lo que es la tierra. Aquí normalmente lo que nos dice es que si la alimentación es de 5 volts, entonces todo el voltaje que utilicemos para la compuerta, pues también debe de ser de ese valor. Lo que nos dice es que nosotros no debemos de hacer lo siguiente. Ok, si tengo esta entrada, tengo aquí estas dos patitas. Yo toda la compuerta, todo el circuito integrado lo alimento con 5, pero esta entrada de la compuerta le voy a meter 7 volts. Esto es incorrecto, es un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque el integrado nos está diciendo que trabaja con 5 y si nosotros le metemos 7 a la compuerta, prácticamente estamos metiendo voltajes diferentes y eso puede dañar lo que es el funcionamiento del circuito integrado. Entonces, si nosotros trabajamos con un circuito digital y estamos alimentando con 5 volts, entonces todas las señales digitales que vamos a trabajar deben de tener el mismo valor o el mismo orden. Ahora, eso es para prevenir que se pueda dañar. Otras características que tiene la familia TTL o las compuertas que vamos a trabajar es que si nosotros tenemos, por ejemplo, en la compuerta mis dos entradas, tengo una salida, y yo sé que esta siempre debo de tenerla a un nivel alto, si yo quiero que aquí siempre haya un 1,
Entonces, por lo general, lo que se recomienda es que esta pues, siempre vaya de manera directa a lo que es el voltaje de alimentación. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, decíamos, si yo tengo que meter este en alto siempre que no lo vaya a cambiar, pues la conecto de manera directa. No utilizo un interruptor, sino que lo conecto de manera directa. Si, por ejemplo, esta entrada yo digo, este que está aquí, yo ocupo que siempre haya un cero, entonces la voy a mandar pues directamente a tierra. No utilizo un interruptor intermedio, ¿sí? Para hacer que cambie de posición. Si yo tengo un interruptor, por ejemplo, yo sé que aquí le meto voltaje, aquí le pongo tierra. Si este cambia de aquí a acá, aquí tengo cero, si lo cambio de aquí a acá, tengo 5 voltios. En esos casos, pues yo me ahorro, y si yo sé que tiene que estar durante mucho tiempo, siempre conectada a tierra, con una señal en cero, pues la mando directamente a tierra. Ah, ahora, en cada una de las compuertas tenemos que saber qué entradas vamos a utilizar y cuántas vamos a utilizar en cada una de las compuertas. Nosotros normalmente vamos a trabajar con compuertas en las cuales de manera comercial encontramos en la tienda un total de 2 entradas. Son las más comunes que vamos a trabajar, aunque podemos encontrar compuertas que tienen 3 entradas, que tienen 4 y una salida. ¿Sí? Entonces, básicamente esto de qué depende, pues depende de la facilidad de poder encontrar ese tipo de circuitos integrados en las tiendas de electrónica. Básicamente nosotros lo que pretendemos es que en esta materia definamos, si yo tengo compuertas de 3, me facilitan la elaboración de un circuito, pero si yo no tengo este tipo de compuertas, no quiere decir que eso me vaya a limitar, sino que hay otras opciones para poder implementar el mismo circuito. Es decir, tenemos que adaptarnos a lo que nosotros tengamos. Si tenemos puras compuertas de 2 entradas y una salida, bueno, pues entonces todo mi circuito tendría que estar enfocado a el uso de ese tipo de compuertas. Si yo tengo compuertas de 3 entradas, de 4 entradas, bueno, quiere decir que eso a lo mejor me va a simplificar el circuito, pero va a hacer que yo utilice menos cantidad de compuertas. ¿Sí? Pero, pues básicamente debemos de adaptarnos, de tener la capacidad de decir, bueno, si yo no tengo ¿cómo voy a modificar mi circuito para que me haga la función? Eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Ahora, cuando ustedes arman por regular en físico lo que es el circuito digital, muchas veces lo que hacemos es que le ponemos nuestros cables. Los cables nos dice que cuando trabajemos con compuertas para evitar que la longitud del cable, recuerden que la longitud del cable es una resistencia y en cuanto más largo, mayor resistencia. Entonces, esa resistencia, al hablar de niveles lógicos, como son voltajes, digamos, y corrientes pequeñas, pueden afectar el resultado. Entonces, lo que se recomienda es que siempre que yo haga un circuito digital, trate de evitar lo más posible tener muchos cables o cables muy largos dentro de mi circuito para evitar que esa resistencia pues, pueda afectar los voltajes o los niveles de corriente. Ahora, cuando nosotros tenemos ya varios circuitos integrados, tenemos por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 o más, ¿no? En un circuito, pero a lo mejor otro circuito requerimos todavía más. Bueno, lo que se dice es que hay que utilizar lo que es un capacitor. El capacitor lo que va a hacer es hacer como un filtro, como una especie de... ¿Se acuerdan que cuando nosotros teníamos una señal digital, vimos en el primer tema que muchas veces la señal puede sufrir esto, ¿no? Que a lo mejor se deforma. Para deformar o para evitar esta deformación o tratar de corregirla y que haya estos sobrepicos, pues básicamente, ¿quién lo va a lograr? Pues lo va a lograr lo que es el capacitor. ¿Por qué? Porque el capacitor yo sé que va a tratar de generar una señal de ese tipo. Es decir, va a eliminar lo que son los sobrepicos y lo que es el rizado. Entonces se recomienda que cuando ya tenemos un circuito muy grande con una gran cantidad de compuertas, pues lo conveniente es que después de cada cierta etapa, no dice que de 5 o 10 paquetes de compuertas, puede ser a lo mejor un poquito más o puede ser a lo mejor un poquito más, pero si queremos asegurar. La idea es que esa señal
no se vaya a alterar, no se vaya a generar como un ruido, como una señal no deseada, ¿no? Lo que se pretende es que la señal siempre tenga esta forma, o lo más parecido a esta forma. Bueno, vamos a ver. Todo lo que dice básicamente pues, es que esos capacitores eliminan los picos de voltaje. Acuérdense que esos picos de voltaje muchas veces decíamos, si yo tengo una fuente de voltaje y yo esa fuente de voltaje la conecto a mi circuito en el proton, esta fuente está conectada a la alimentación de la casa o del laboratorio. Si aquí no hay una tierra adecuada, una tierra física real, quiere decir que entonces aquí hay el riesgo de que se genere lo que son ruidos, o sea, que se genere algún ruido en la línea. Si la línea de alimentación debería de esta forma, pues a lo mejor la señal que vamos a obtener tiene esta forma. Realmente es una onda diferente, pero todo lo que está aquí es ruido, es decir, es algo que está distorsionando lo que es la señal, lo que lo está modificando, y que eso pues, puede generar, que son los picos de voltaje, o sea, que la señal esté variando, ¿no? Que no llegue a un nivel máximo, sino que se dispare. Entonces, estos picos son indeseables porque es lo que nos va a generar que a lo mejor a la larga ya en la señal digital, la señal pues se vaya deformando, tenga estos picos también. Entonces, ese capacitor lo que nos va a permitir es eliminar esos picos para que la señal pues tenga el valor ideal, ¿no? O sea, el valor que nosotros estamos buscando. Igual también, algunas consideraciones, cuando ya tengamos circuito digital, ese capacitor que nosotros utilicemos, bueno, hay que dejar que las patitas sean lo más corto posible para evitar pues, que también eso, la longitud del cable, afecte su respuesta, sobre todo porque hablamos de un sistema digital. Y que además ese capacitor, ¿dónde se va a colocar? Bueno, si yo voy a colocar mi circuito o lo voy a alimentar con esta fuente, el capacitor pues tendría que estar entre la terminal positiva y la terminal negativa. Ese efecto capacitor muchos de ustedes lo han visto, sobre todo cuando trabajamos o cuando han conectado por ahí una bocina. En muchos de los casos lo que hacen es le ponen una bocina entre las terminales. ¿Eso para qué? Pues para eliminar esos picos, esas variaciones, ¿no? Es como una especie de filtro, normalmente. Ahora, en la familia TTL, vamos a ver ahorita en cómo está constituida, en cuántas subfamilias se va a dividir. Originalmente la familia TTL fue desarrollada por la empresa Silvania, aunque ya digamos, quien la insertó al mercado como lo conocemos fue Texas Instruments, ¿no? Y comenzó con esta familia que era la familia 74XI, ¿no? Es una familia que tiene mayor velocidad, mejor relación ruido. Por lo tanto, pues se convirtió así como que en la familia estándar, no sé cómo decir. La familia 74XX es el modelo a seguir, ¿no? Y dentro de pues surgen por acá algunas otras, ¿no? Que son, digamos, o que surgen de las mismas características que pero que ya internamente, y van a tener alguna variación respecto de la familia en general. Nos dice que todas las familias 74XX, que son la familia TTL prácticamente, se convirtió con el paso del tiempo en algo obsoleto. Por lo tanto, tuvo que evolucionar. Es decir, de aquí surgieron nuevas subfamilias, en las cuales cada una de ellas fue mejorando en alguno de los sentidos, o alguna adquirió características diferentes que le permitieron tener a lo mejor una aceptación en alguna área. A lo mejor una es más rápida, otra consume menos energía, otra utiliza además otro tipo de dispositivos y así cada una de ellas. Esto que está aquí, pues sabemos que es un circuito integrado. El circuito integrado que representa es una compuerta lógica. Si ven aquí, cuando veamos en electrónica analógica, está conformado por una matrícula. Esa matrícula nos permite encontrar toda la información necesaria sobre ese tipo de integrado. ¿Qué información? Fabricante, a qué familia pertenece, qué características tiene, etcétera, etcétera. Entonces,
cuando nosotros queremos definir a grandes rasgos qué tipo de compuerta y características tiene, bueno, hay que checar estos datos que tenemos aquí. Normalmente, pues trabajamos siempre con esto de aquí, no decir, no, pues es una 7404, por ejemplo. Dicen muchos, esta es una compuerta 7404. Realmente lo que nos interesa es esto, ¿no? Que decimos que es una familia, es de la familia 74, o sea, una familia TTL, y que además pertenece a este tipo en específico de compuerta, ¿no? Entonces, la familia 74 decimos que es para toda la familia TTL, pero dentro de la familia TTL hay diferentes compuertas. Pues muchas veces lo que hacen es que se omite pues, todo lo demás porque a mí no me interesa saber quién lo construyó, qué características tiene, qué tecnología, sino me interesa saber a qué familia pertenece y qué compuerta es. ¿Sí? Entonces, pues básicamente es trabajar con eso. Pero si nosotros queremos conocer todos los parámetros, bueno, pues no lo podemos hacer. Entonces, nos dice primero que la familia 74X, como decíamos, al hacerse o volverse obsoleta, dio lugar a varias subfamilias. Entonces, cada una de las familias, pues, obviamente, pues, tiene que tener un identificador, porque decimos, bueno, pues 74X, pero ¿qué parte de información me arroja esto que está aquí? O si tiene, por ejemplo, algunas cosas, como lo veíamos en la primera imagen, en este de acá, es decir, ¿qué me indica entonces cada uno de esos valores? ¿O cómo puedo obtener más información? Bueno, pues muy sencillo. Dice que si nosotros tenemos el 74X, estamos hablando de una compuerta de la familia TTL. ¿eh? Entonces, primero, dice que debe de haber un prefijo. Ese prefijo es SE, HD, MM, DN. ¿Qué indican? Pues indican el fabricante. Si es de Texas Instruments, si es de Motorola, ON Semiconductor, si es de Fairchild o si es de alguna otra. ¿Cómo voy a saber quién fabricó ese? Bueno, pues me lo va a dar lo que es el prefijo. Ese prefijo, recuerden, pues es este que está aquí, la primera parte. Entonces, en este caso, pues yo identifico a qué tipo de fabricante. El siguiente que nos va a marcar es la familia o el número 74. Nos va a indicar que es un circuito TTL. Ahora, ¿por qué nos dice que puede ser 7454? Muy sencillo. Si ustedes van a la tienda y compran un circuito integrado 7404 o 32 o algún otro, bueno, pues nos van a dar un circuito integrado que tiene las características, tal. ¿Sí? ¿Por qué nos van a dar este? Porque si yo digo, oye, quiero un 5404, nos van a decir, ¿sabes qué? Este no lo hay. ¿Sí? En teoría, si yo pidiera un 7404 y un 04, prácticamente ya hablan del mismo circuito integrado. ¿Qué es lo que va a crear? Bueno, pues que a lo mejor sí es un circuito integrado que tiene 4 compuertas internas, funciona con 5 volts, y hace las tales funciones, ¿no? La diferencia es que básicamente el 54 está destinado a usos militares, es decir, es un integrado cuyas características pues, son muy diferentes, o sea, es otro nivel, digamos, de circuito. El 74 normalmente es el que a nosotros nos venden en las tiendas de electrónica. Bueno, básicamente la diferencia radica en que a lo mejor, como eso es un militar, tiene que trabajar en condiciones diferentes a como trabaja un comercial. A lo mejor los niveles que soporta de temperatura y que no le afecten, pues obviamente son mucho mejores que el comercial. Sí, que a lo mejor los niveles que maneja en cuanto a voltaje, ¿sí? A lo mejor decimos, ese tiene que trabajar con 5, pero nada más soporta de 5.25 a 4.75 para que pueda trabajar. Y a lo mejor dice, no, ¿sabes qué? Este que está aquí, pues puede llegar al voltaje a una variación de 7 volts y no le pasa nada, o una variación de 3 y sigue funcionando. Entonces, el margen de ese voltaje, pues es más efectivo que el de acá. Pero pues obviamente, aunque queramos comprar uno de estos, pues simple y sencillamente no lo vamos a encontrar, porque están destinados a fines de la industria militar. ¿Vale? Ahora, después de lo que nosotros tenemos de ese número, que puede ser 74 o 54, sigue lo que es
un número de letras, aquí algunas letras que representan cada una de las letras. Bueno, dice a qué subfamilia pertenece. Existe la familia L, H, S, L, S, A, S, A, L, S y F. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Bueno, ahorita vamos a ver qué quiere decir cada uno de esas letras, a qué se refiere. Después de ahí viene lo que es el número. Viene un numerito. Ese número, que puede ser 1 o 2, nos va a decir qué componente es, si es una compuerta AND, si es una OR, si es un inversor, si estamos hablando de un registro, si estamos hablando de un contador. Pero básicamente nos va a decir, bueno, ya en específico, quién es ese elemento. O sea, por ejemplo, cuando ustedes tienen su nombre completo, pues tienen el nombre, el segundo nombre, el primer apellido, segundo apellido. Entonces, por ejemplo, a lo mejor si decimos, ¿quién eres? Ah, no, pues yo soy Ruiz, ok. Bueno, eres Ruiz, Ruiz que Ruiz, Mora, ok, Ruiz Mora. Eso ya te cae dentro de una característica, ¿no? O sea, ya te engloba a decir, bueno, pertenece a esta subfamilia, a esta familia, y también pertenece a esta subfamilia, pero ya más a fondo dice ahí que tiene un nombre en particular que lo define dentro de los demás. O sea, dentro de la misma familia puede haber más Ruiz Mora, pero como decíamos, dentro de ellos pues, hay diferentes elementos que conforman esa subfamilia, que vamos a ver ahorita. Finalmente, dice que se maneja un fijo, que es este último elemento. Y ese nos va a decir qué tipo de encapsulado. Si es un encapsulado de plástico, si es encapsulado metálico, si es circular, o de cuál tipo, ¿no? Igual que con los transistores, si recuerdan, en los transistores el tipo de encapsulado nos decía si era, por ejemplo, que era plástico, si había los redonditos, que eran de puro metal, o los que eran de plástico y tenían acá una parte de metal. Entonces, cada uno de estos era un tipo diferente de encapsulado. Bueno, decíamos, ¿en qué significan esas letras LSA, SLS y ALS, F y AF? Bueno, nos dice la característica de cada subfamilia. Dice, si nosotros, por ejemplo, estos dos los tenemos con la pura L, nos dice que ese integrado pertenece a una subfamilia cuyo característica es que consume muy poca energía, es decir, lo caracteriza su bajo consumo de energía a la hora de estar trabajando. Si le acompaña la S, dice que es de alta velocidad, o sea que trabaja o responde mucho más rápido que algunas otras familias. Si tenemos AS, bueno, pues nos dice que es la versión mejorada de esta, que es la de Schottky. Si tenemos LS, dice que ahora, bueno, esta es una combinación entre la L y la S. ¿Sí? ¿Qué indica eso? Bueno, que esta familia es una combinación, o sea, que reúne lo relacionado a un bajo consumo con una velocidad de trabajo mayores. Entonces, esta familia, pues, es la que aparentemente decimos, bueno, es la que me va a permitir a mí poder pues, trabajar de acuerdo a lo que yo quiero en mis circuitos, ¿no? Porque al final de cuentas pues, no queremos tampoco circuitos así que digamos, no, es que importa muchísimo la velocidad, ¿no? Porque la velocidad de trabajo a las compuertas pues es bastante alta. Si tenemos la ALS, bueno, pues nos dice que ahora esta versión es una más nueva, una más actualizada y mejorada. ¿De cuál? Pues de la anterior, de lo que era la LS. La F, pues dice que es una versión que es más rápida. ¿Sí? A partir de la Schottky se logra tener un poco más de velocidad. No mejora el consumo de energía, solamente hace que trabaje más rápido. ¿Sí? Esa es la característica. Y luego, finalmente, pues vendría lo que es la AF, que es la versión avanzada de la FAST, o sea, la F, en la cual ahí nos dice que ahora, esta que estaba aquí, que nos dice que es una versión mucho más rápida, esta que está acá, bueno, pues todavía es una versión mucho más adelantada, con más mejoras. Entonces, esos elementos nos permiten, a final de cuentas, definir todas las características que tiene nuestro integrado. ¿Sí? Por ejemplo, fabricante, qué familia pertenece, cuál es la subfamilia, es decir, a cuál pertenece, qué características tiene, qué tipo de elemento, si es una compuerta AND, OR, XOR,
inversor, registro, etcétera. Y finalmente, este que está acá es el encapsulado. Ahora, dentro de la familia TTL, decíamos que hay varios estándares. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, si nosotros manejamos ahora el puro 74, pues, pues es una TTL estándar. Si hablamos, por ejemplo, de la 74H, estamos hablando de una familia TTL de alta velocidad. ¿Sí? Si hablamos del 74S, bueno, es una tecnología TTL que además va a integrar, obviamente, lo que es diodo Schottky, para que el encendido y el apagado pues, sea mucho más rápido. La 74, entonces, LS es su familia o digamos, su familia de la familia TTL, en la cual, además de que trabaja por medio de diodos Schottky, que son muy rápidos, consume baja potencia. Y las que siguen, pues obviamente son ya subfamilias mucho más avanzadas, ¿no? La otra familia es la familia CMOS. Recuerden, con otros vimos electrónica analógica, decíamos que estaban los transistores, que eran BJT, y lo que eran los MOSFET. La familia CMOS está construida a base ahora de estos transistores, con transistores de efecto de campo, o MOSFET. Esos transistores de efecto de campo, bueno, tienen algunas características que lo diferenciar de la familia TTL. Al principio todo lo que era la tecnología CMOS, bueno, pues presentaba algunas desventajas en cuanto a su uso. ¿Por qué? Porque decíamos, o se decía que los primeros circuitos que estaban elaborados bajo tecnología CMOS tenían una sensibilidad muy alta. Es decir, que si yo, por ejemplo, tocaba sin querer con un dedo una de las patitas, la carga, la estática que tengo en el cuerpo pasaba al integrado y automáticamente, aunque fuera muy, muy pequeña, pues lo dañaba. Con el paso del tiempo esto se fue mejorando y se le fueron adicionando protecciones para evitar que eso ocurriera. Es decir, que cuando tocamos, por ejemplo, un circuito CMOS, la carga estática pudiera dañarlo. Ahora, la familia CMOS, pues también se integró a lo que era la serie de la familia XX. O sea, de la familia TTL surgió la familia CMOS, digámoslo, ¿no? Lo que cambiaba es que ahora estaba integrando transistores de efecto de campo, o sea, MOSFET. ¿Qué se lograba con eso? Que podíamos tener diferentes familias con diferentes características. Si, por ejemplo, teníamos una subfamilia, por ejemplo, 74XX, y ahora le agregamos, por ejemplo, el término C. Si se le agregaba el término C, entonces decía, bueno, es una compuerta de la familia TTL, con tecnología CMOS. Eso indicaba que ahora soportaba voltajes desde 4 hasta los 15 voltios, ampliaba el rango de trabajo. Si se le cambiaban las características, pues podemos tener una subfamilia HC, HCT, AC, ACQ, FC o cualquiera de estas dos. ¿Sí? Y de acuerdo a las características que se le agregaban, bueno, podíamos tener una alta velocidad, y lógica compatible con los niveles bipolares. ¿A qué se refiere eso? Miren, normalmente se decía que al inicio, si teníamos tecnología TTL y teníamos chips de tecnología CMOS, pues los primeros no podían trabajar con estos. ¿Por qué? Los niveles con los que trabajaba pues eran 5 de cajón. Pero estos que tenía acá podían trabajar desde 4 hasta 15 volts, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que los niveles de voltaje no permitían que fueran los mismos. ¿Por qué? Porque a lo mejor aquí esta compuerta entrega una salida de 5, pero los niveles de esta, a lo mejor trabajaban con 7. Entonces, el nivel de voltaje no era el adecuado. Pero al crear, por ejemplo, estos HCT, lo que se generaba es que ahora los mismos niveles que se manejaban para uno se pudieran manejar, por ejemplo, para el otro. Es decir, ya eran compatibles, ya se podía trabajar con compuertas TTL y con compuertas CMOS dentro del mismo circuito, dentro de la misma aplicación. Y así pues cada uno de ellos, ¿no? Nos ha permitido, por ejemplo, se han permitido elaborar
a las empresas diferentes aplicaciones, diferentes circuitos, donde se emplean con puertas que requieren a lo mejor de alta velocidad, a lo mejor requieren bajos voltajes, a lo mejor algunas otras requieren una alta velocidad, a lo mejor otras requieren un valor específico de voltaje, un rango mayor. Entonces cada una de ellas pues, tiene una característica diferente. Eso que está aquí pues, es un ejemplo de lo que sería una compuerta. En este caso nos dice que es una compuerta NAND, pero elaborada con tecnología CMOS. Igual, de acuerdo a lo que vimos en la clase pasada, pues tiene dos entradas, tiene una salida. Internamente utiliza solamente lo que son los MOSFET, ¿no? Circuitos transistores de efecto de campo. Entonces, eso nos permite, bueno, prácticamente, como decíamos, tener características diferentes. Por ejemplo, este circuito yo lo puedo alimentar. En el caso si fuera un TTL, pues nada más lo puedo alimentar con un rango de 5 volts, ¿no? Para que pueda funcionar. Decíamos, ¿no? Hay un rango en el cual eran 5.25 y 4.75. Y donde dentro de este rango el voltaje que reciba la compuerta TTL pues va a funcionar. Si el voltaje disminuye o aumenta un poco más, prácticamente la compuerta pues ya no estaría funcionando de manera adecuada. Pero en un circuito CMOS, pues nos dice que ese voltaje de alimentación ahora está entre los 2 y los 6 volts, ¿sí? Para familias HC. Si hablamos de una subfamilia AC, bueno, ahora el nivel dice que es entre 3 y 15. Es decir, si nosotros estamos haciendo una aplicación en la cual requerimos una compuerta que haga una operación de suma, de multiplicación, alguna otra, pero decimos, no, ¿sabes qué? Es que la aplicación me maneja que es una alimentación que puede estar entre los 3 y los 15 volts. Ah, pues ¿sabes qué? Pues tienes una tecnología TTL y no te sirve. ¿Qué pasa? Pues que tenemos que recurrir a una tecnología, a un circuito CMOS. Entonces, entre la familia CMOS y la familia TTL hay varias diferencias. ¿Cuál es la principal? Bueno, pues que la tecnología TTL utiliza transistores dipolares. La tecnología CMOS utiliza MOSFET o transistores de efecto de campo. Los CMOS son más pequeños, es decir, que si yo, por ejemplo, tengo un chip de este tamaño, a lo mejor aquí me caben una gran cantidad de circuitos TTL, pero que si yo utilizo CMOS, pues a lo mejor me caben mucho más en ese mismo espacio. Es decir, ocupan menos área debido a su construcción interna. ¿Eh? Entonces, muchas veces lo que se hace ahí es lo que se hace, pues básicamente es cuando se va a elaborar un circuito de alto nivel de integración. El nivel de integración a nivel digital se dice que es que en un solo integrado podamos tener a lo mejor 100 compuertas o a lo mejor nosotros podamos tener 1000 compuertas. Es el nivel de integración. Entonces, muchas veces cuando se hace el nivel de integración, en algunos casos pues se va a dar preferencia a lo que son los circuitos con tecnología CMOS porque van a caber muchos más en menos espacio. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja. Ahora, los circuitos CMOS pues consumen menos potencia que lo que consume una TTL, es decir, un MOSFET consume menos potencia que lo que consume un CMOS que lo que consume un TTL. ¿Por qué? Pues porque decíamos que tan solo cuando tenemos un dispositivo BJT consume una cantidad de corriente. Cuando tenemos un dispositivo MOSFET trabaja con un nivel de voltaje. Entonces, esos niveles, pues obviamente son diferentes a la hora de realizar el análisis del consumo de las potencias. Los CMOS dice que también tienen unas ventajas respecto a los TTL, que a la hora de trabajar son más lentos, es decir, la tecnología TTL es más rápida que la tecnología CMOS. Y además, si hablamos en cuestiones de inmunidad, es decir, tenemos un circuito y cerca de ahí hay un motor o hay algún otro elemento que genere algún ruido eléctrico o mecánico, eso puede afectar el desempeño de nuestro integrado, si estamos hablando de una tecnología TTL. Pero si la tecnología es CMOS, quiere decir que ese ruido no le afecta de manera considerable.
Entonces, eso también es una ventaja del CMOS sobre el TTL a la hora de su implementación ya de manera física. ¿Eh? Entonces, en resumen, básicamente podemos definir dos cosas. La tecnología TTL está diseñada para altas velocidades y la tecnología CMOS, principalmente su característica es que está diseñada para cumplir con un bajo consumo de energía. En la actualidad pues, hay otras familias más. Esas familias pues, básicamente lo que pretenden es combinar las características tanto de una con de la otra e integrarlos con algunos otros elementos como diodos, capacitores y demás para poder generar familias con otro tipo de características, como las familias RTL, ¿no? Que son las familias lógica resistencia transistor. Esto pues, lo que nos indica es que ahora está construido principalmente por transistores y por resistencias de combinación para lograr niveles de voltaje y características diferentes. Está la que es la familia de TL, que es la lógica transistor diodo, es decir, ahí ya se integran algunas características de trabajar con los diodos y con transistores de manera conjunta. Otras más pues son la familia SL. ¿Sí? Esta normalmente es una mezcla entre la familia TTL y la familia CMOS. Lo que pretende principalmente esta familia es tener las dos características que decíamos principales de uno, la rapidez de una y el bajo consumo de la otra. ¿Sí? Entonces, pues básicamente esta familia es hacia dónde iría la tendencia, ¿no? Hacia dónde se buscaría que ahora todas las compuertas fueran, ¿no? Porque realmente esta familia o su familia de compuertas lo que hace es unir lo mejor de esos dos mundos. Y luego está la IIL, que es una familia de circuitos digitales que están construidos con transistores bipolares, ¿no? Con los BJT, los cuales tienen colectores múltiples, ¿no? Como decíamos anteriormente. Y finalmente está lo que es la tecnología NMOS. ¿Sí? Básicamente lo que es el NMOS, su principal característica es la velocidad. Aunque si nosotros quisiéramos trabajar con dispositivos NMOS, tendríamos que decir que es para aplicaciones donde la velocidad de trabajo es muy alta. Obviamente, al poder cumplir con eso, necesitaríamos circuitos especiales, en este caso, los NMOS, pero eso va a repercutirnos en un sentido, que es el costo. ¿Sí? Por lo tanto, pues este tipo de dispositivos no son, digamos, muy comerciales, sino que principalmente se utilizan en aplicaciones como de algunas no sé, computadoras, procesadores de celulares o algunas otras más, donde se quiere un nivel de velocidad de programación muy alto, ¿sí? Donde a la hora de ejecutarse un programa pues, que requiere que sea lo más rápido posible y por lo tanto pues solamente se utilizan los circuitos integrados que van enfocados a alguna aplicación en particular. Pues el BICMOS básicamente es otra variación entre la unión de transistores bipolares y CMOS, es decir, otra vez es una combinación. La diferencia que implica con las demás es el tipo de tecnología que permite que podamos tener diferentes, de acuerdo a su tamaño y de acuerdo a su forma, diferentes integrados en varias de las capas, por ejemplo. Nos permite, si han visto algunos integrados que tengan, digamos, una gran cantidad de compuertas sin que afecten lo que decíamos, ¿no? Que afecte, si tenemos 3, 4, 5, 6, afecten ya a la larga la señal, porque podemos tener aquí una gran cantidad de compuertas sin la necesidad de que la señal pues se vaya a alterar, se vaya a modificar. ¿Sí? Entonces, pues básicamente es una tecnología que apenas, bueno, realmente apenas está trabajando, pues no está muy desarrollada en muchos aspectos o está enfocada únicamente en la fabricación principalmente de amplificadores. ¿Sí? O sea, digamos, amplificadores de señal. Si recuerdan cuando es analógica, bueno, pues un amplificador de señal, pues era esto, ¿no?
Entonces, los circuitos que están enfocados a eso, pues básicamente están creados bajo la tecnología BigMOS. Ahora, eso es en cuanto a lo que es las familias lógicas. Vamos a ver ahora un ejemplo de cómo trabajamos con esas compuertas y cómo vamos a trabajar con ese tipo de compuertas lógicas. ¿Para qué nos van a servir? ¿Cómo vamos a trabajar? Bueno, pues muy sencillo. Cuando no tenemos una compuerta, nosotros sabemos que esa compuerta nos va a permitir elaborar un objeto digital que haga una cierta función. Esa función pues, puede ser a lo mejor un sumador, un restador, un comparador, puede ser un circuito para convertir un código, algún circuito de monitoreo, etcétera, etcétera. Pero básicamente nosotros podemos tener diferentes arreglos de compuertas. Si nosotros acomodamos nuestras compuertas en un circuito, sabemos que vamos a tener un conjunto de entradas, una combinación. En este caso tenemos dos entradas, lo que es la entrada X y la entrada Y. Y nos va a generar lo que es una sola salida. Ahora, esa salida lo que nos permite es identificar cómo se va a comportar el circuito. Es decir, qué voy a tener como resultado del estado de mis dos entradas. Entonces, de acuerdo al tipo de entrada, sabemos que hay 4 posibles combinaciones. Aquí lo que nosotros estamos planteando es una combinación es 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Son nuestras 4 posibles combinaciones. Cada combinación que tengamos aquí nos va a generar un resultado a la salida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, originalmente vamos a ir combinación por combinación. La primera combinación es 0, 0. Cuando tenemos una combinación 0, 0, ¿qué vamos a obtener a la salida? Bueno, pues tenemos que decir, en esta compuerta, que es una compuerta OR, tenemos aquí 0 y 0, que es la entrada que llega acá. Este que es X también entra a la que está acá. Este que es Y también entra aquí. Entonces, esta es una compuerta OR. Recuerden, para que en la OR tengamos un 1, dice que debe de cumplirse con que por lo menos una de las entradas esté en alto, o sea, sea un 1, para cumplir que sea una o la otra. Si cumple una o la otra, quiere decir que la salida es 1. Es decir, lo podemos hacer aquí. Si tenemos 0 y 0 en una compuerta OR, tenemos 0 y 1, 1 y 0, 1 y 1. Dice que para que tengamos 1 en la salida, debe de cumplirse con que este esté en alto o este esté en alto. Como este no está en alto ninguno, este es 0. Este no cumple, pero dice que es esta o este. Cualquiera de las dos cumple una, entonces así y así. Quiere decir que entonces nosotros tenemos esta tabla de verdad, si recuerdan, para lo que es la compuerta AND. Entonces nosotros decimos, si hay un 0 y 0, yo sé que la salida es un 0 y que ese 0 se va a convertir en la entrada de la siguiente etapa. Si nosotros tenemos aquí un 0 y entra el inversor, a la salida tenemos un 1. Entonces ese 1 se convierte en la entrada de la siguiente compuerta. Yo sé que si aquí tengo 1 y 0, voy a tener a la salida un 1. Y aquí tengo otro 1, entonces se convierte en la otra entrada. Estoy hablando ahora aquí de una compuerta AND. Pero la compuerta AND, recuerden que cambia su tabla. Dice que se deben de cumplir una y la otra condición para poder tener un 1. Entonces, si dice que nada más se cumple o que debe de cumplir con las dos, pues AND pues es y. O sea que se cumpla una y la otra condición. Esta no cumple ninguna, es 0. Esta solo cumple una y esta es 1. Por lo tanto, yo digo, aquí tengo un 0 y 1 en una compuerta, por lo tanto aquí es un 0. ¿Sí? Entonces ya obtuve el primer valor de la salida. Voy con la segunda combinación, 0 en X, 1 en Y. Entonces yo digo, ahora tengo un 1 aquí, voy a ver quién es lo que está cambiando, ¿no? Voy a ver qué es lo que tengo diferente. Voy a tener como salida, en este caso. Yo sé que este 1 es la entrada de aquí y es la entrada de acá. Lo demás pues quedan igual. Ahora, dice que en la compuerta OR yo tengo 0 y 1. Entonces aquí tengo un 1. Ese 1 se convierte en un 1 a la entrada de la AND.
Este que está aquí tengo un 1, pero dice que ese 1 entra a un inversor, entonces se invierte y nos genera un 0. Ese 0 se convierte en la entrada de la siguiente etapa. Y aquí tengo un 0 como salida, que se convierte en la siguiente entrada. Y en la compuerta AND otra vez tengo 1 y 0. Yo sé que eso es 0. Entonces, tengo este caso de aquí. Vamos con el siguiente. El siguiente, pues básicamente, ¿qué nos indica? Nos indica que si yo tengo aquí, la siguiente combinación, ahora me dice que es un 1 y un 0. Entonces, ¿ese 0 dónde entra? Entra aquí y entra acá. Este 1 entra aquí y entra acá. Otra vez, esta es mi comportador. Tengo una combinación 0 y 1, me da 1. Este que está aquí es un 0, pero como es un inversor, cambia la señal, se convierte en 1, y ese 1 se convierte en la entrada de la siguiente. Entonces, aquí tengo en esta OR 1 y 1, me da 1 nueva salida. Este 1 y este 1 se convierten en las entradas de mi compuerta AND. Y si recuerdan, la compuerta AND dice que si tenemos como entrada 1 y 1, nos da la salida un 1 lógico. ¿Sí? Ahora, voy con la última combinación. En la última combinación lo que cambia es este. Entonces vamos a ver qué es lo que va a cambiar en la salida ya final. Entonces decimos, bueno, yo tengo un 1 aquí, 1, 1 y 1. Yo sé que aquí la salida es 1 y se convierte en la entrada de acá. Este 1 se va a convertir en 0, ¿sí? Y este 0 con 1 pues se va a convertir en un 1. Este 1 se convierte en la entrada de acá, yo tengo esta salida. Entonces tengo lo que es la tabla de verdad. Esta es la tabla de verdad que corresponde a este circuito. Es decir, si yo quiero obtener la tabla de verdad para cada uno de los circuitos, tengo que ver primero cuántas entradas tengo y cuántas posibles combinaciones. Y hacer lo mismo, decir, bueno, si tengo una entrada, aquí en este caso, bueno, ¿qué voy a tener en cada uno de los salidas, las salidas, perdón? ¿Sí? Así es como tenemos lo que es la tabla de verdad. Bueno, hasta ahí, chicos, ¿alguna duda sobre cómo obtenemos la tabla de verdad? ¿Cómo llegamos a esta tabla que está aquí? ¿No? ¿Ninguna duda? No, profe, todo bien. Ok. ¿Esto por qué? Se nos va la luz. Ahí está. Bueno, entonces, es la forma en la que sacamos nuestra tabla de verdad. Este es otro caso, ¿no? Este otro caso que tenemos aquí, pues prácticamente tendríamos que hacer lo mismo. Tenemos tres posibles combinaciones, digo, tres posibles bits de entrada, que serían A, B, C. Eso nos da un total de 8 combinaciones. Recuerden que para obtener el número de combinaciones, como ya vimos, la fórmula es 2 a la n, donde n es el número de bits que utilizamos. En este caso tenemos 1, 2, 3 bits, por lo tanto nos diría que es 2 a la 3. Y por lo tanto eso nos da un total de 8, que son las 8 posibles combinaciones que tenemos aquí. Y las combinaciones pues, son esas, ¿no? La primera es 0, 0 y 0. Yo sé que de acuerdo a la tabla de verdad, esto es 0, se convierte en la entrada de aquí y este es 0. Por lo tanto, el primero sería 0. La siguiente combinación es cuando este cambia a 1. Si este cambia a 1, automáticamente tenemos que este es un 1 y que este es un 1. Pero que aquí nos arroja como salida un 0. Y así cada una de estas posibles combinaciones. Tenemos que ir término a término, combinación a combinación, viendo qué es lo que nos da. La siguiente, por ejemplo, pues es esta, ¿no? Un 1 y 0. Eso nos da un 1, pero acá sigue siendo 0. Por tanto, este sería 0. Si en la siguiente tenemos 1 y 1, bueno, pues yo sé que aquí nos da un 1, pero este de acá sigue siendo 0. Por lo tanto, nos va a dar 0.
0 en la parte de acá. Y así con cada una de las combinaciones. Salida de cada una de las combinaciones al aplicar acá. Entonces, tenemos ahora este ejemplo. En este ejemplo nosotros manejamos 3 entradas que son A, B y C. Tenemos nuestras 8 posibles combinaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, bueno, si yo tengo 0, 0 y 0, ese 0 entra aquí y entra acá. Este 0 entra aquí, entra acá. Y finalmente este entra aquí y entra acá. Yo sé que en cada de los casos nos da 0, 0 y 0. Aquí nos da 0, este 0 se convierte en la entrada de aquí y este en la entrada de acá. Y el primer caso nos daría 0. La siguiente combinación es 0, 0 y 1. Entonces tengo que analizar ahora cuáles son las entradas que van a seguir manteniéndose y cuáles van a cambiar. Bueno, pues dice que A entra este y entra este. B entra este y entra este. C entra este y entra este. Y yo sé que aquí me daría 0 de acuerdo a la compuerta A, a su tabla de verdad. Este sería 0 y este sería 0. Por lo tanto, yo sé que a la salida otra vez sigo teniendo 0. Y así en cada una de las combinaciones. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer hasta ahorita? Bueno, les voy a dar unos 5 minutos para que llenen esta tabla. Es decir, cuando tenemos la combinación 0, 1, 0, que es este de aquí, ¿qué tengo como resultado a la salida acá? Aquí es lo que tengo. Cuando tengo la combinación 0, 1, 1, que es este de aquí, ¿qué tengo a la salida? Y así en cada uno de ellos. Pues lo que van a hacer es esa parte. ¿Sí? Para ver si queda, si me ha quedado claro la parte de sacar lo que es la tabla de verdad. Dice las tablas en rojo. Son las bases, ¿cómo las bases? O sea, esta tabla es la base de todas las demás tablas que vas a ejercer o todas las combinaciones. Es que la última dos tablas en rojo. Ya había dicho que era la y había otra en la parte de arriba. Estas serían como las bases. ¿Estas que están aquí? Los resultados. ¿Dónde? Ajá, esa que está aquí. La que vimos que era la AN y la OR. Ajá. Ah, mira. Recuerda que, bueno, vimos en la clase anterior lo que eran las tablas de verdad de cada compuerta. Entonces, si recuerdan, por ahí en la diapositiva está, si yo tengo una compuerta AND, por ejemplo, de 2 entradas, tengo una compuerta con una entrada, 2 salidas. Entonces, yo tengo una entrada A, una entrada B y voy a tener una salida. Entonces, para la compuerta AND ya estaba establecida las combinaciones que eran 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Estas son las posibles combinaciones que podemos tener a la entrada. Ahora, cada una de estas combinaciones, de acuerdo a su tabla que ya está establecida, que es, digamos, como esto, la base de esta compuerta, que es la compuerta AND, nos dice que esta salida, si tienes esta combinación, te da 0, te da 0, te da 0 y te va a dar un 1 para esta compuerta. Que si la compuerta es una compuerta tipo OR, entonces igual tenemos 2 entradas, que es A, que es la entrada B, y que es la entrada a la salida X, perdón. Donde nos dice, si es una compuerta OR, en este caso esta, tenemos igual las combinaciones para la entrada 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Donde nos dice que esto es 0, 1, 1 y 1. Esta es la tabla de verdad para la compuerta OR, es decir, siempre que nosotros trabajemos con una compuerta de este tipo, utilizamos esta tabla. Y que para trabajar con ESLint, si tenemos una compuerta AND, entonces vamos a trabajar con esta tabla de verdad. Y para podernos apoyar. Entonces decíamos ahorita, bueno, si yo tengo 0 y 0, en la tabla de verdad de la AND me dice que 0 y 0 me da como salida 0. Esta es una compuerta OR, entonces utilizo ahora su tabla correspondiente.
dice que tengo 0 y 0 a la entrada, tengo como salida un 0 en esta compuerta, igual en esta, porque esta y esta trabajan con esa tabla de verdad. Estas tres que son AND trabajan con esta tabla de verdad, así, ¿sí? Pero esas son las que van a utilizar, digamos, ya como normas ya de cajón, ¿no? Para cada una de las tablas. O sea, cada compuerta tiene su tabla, si recuerdan, como lo vimos en la clase anterior, lo que era el inversor, lo que era la XOR y las demás, ¿no? Cada una de ellas pues, ya tiene su tabla correspondiente, esa ya no va a cambiar, esa ya está definida. ¿Sale? Entonces, por nada, Lin. Entonces vamos comenzamos. Vamos a dejar aquí unos minutitos para que ustedes, en base a esas tablas y en base a este circuito que está aquí, bueno, pues digan qué salida tenemos en cada uno de los casos. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado que vamos a tener aquí? ¿Cuáles son ceros? ¿Cuáles son unos? ¿Sí? Y ahorita regresamos y ya comparamos lo que les digo con lo que tengo yo acá para que podamos hacer una comparación. La condición de la lo dice todo, ¿no? ¿Dos unos o tres unos? No son como 4 unos los que debe de haber. Son como 4, Axel. Si quieren, a ver, hagan la prueba. Y si no, ahorita que damos oportunidad que todos lo traten de hacer y vemos cuáles son los resultados, Axel. Ya tienen algún lado en particular, me dicen sobre cuál. Sí, en algunos casos, obviamente, como tú dices que a veces digamos, a simple vista, analizando el circuito a simple vista, hay una condicionante que podemos deducir y saber que cuando se cumpla esa condicionante, pues tenemos ceros o tenemos unos, dependiendo. En algunos casos, pues implica un poquito más de, así como que de más hacer pruebas, ¿no? Pero igual, si quieren, ahorita vamos a dar tiempo que lo hagan así, y ahorita que regresemos, les muestro los resultados, ¿vale?
¿Está ya listo? Bueno, entonces vamos a ver quién nos puede compartir los valores que les dio de las salidas faltantes. ¿No? Buscamos entonces a un voluntario. A ver, por ejemplo, entonces, Coxan. Mande, profe. ¿Ya terminaste tu tabla? Sí, profe. Bueno, entonces en lo que terminan los demás, entonces vamos a ir viendo cuáles son los valores que te dieron en cada una de las salidas para que los compañeros de cuando terminen pues lo vayan comparando. Si tienen alguna duda lo vamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores que te dieron en las faltantes, ¿no? En la combinación de la 3 en adelante. En la 3 me salió 0, Ajá, 1, sí, 0, 1, 1 y 1. ok, exactamente. Vamos a ver. Entonces, pues ahí estaba, ¿no? Y muy bien, gracias, Roxanne. Entonces, prácticamente como le estamos ahorita a Axel, realmente tenemos que no son 3, sino son 1, 2, 3, 4 combinaciones. Como él decía, pues básicamente va a haber un aspecto en el cual podemos enfocarnos. Si deducimos, bueno, ¿cuándo se van a cumplir? Bueno, pues se van a cumplir cuando tengamos, si observo por lo menos 2 unos como entradas. Pues tenemos 3, ¿no? Pero cuando tenemos por lo menos 2 entradas en alto en el circuito, pues tenemos un 1 a la salida. Entonces, pues podemos deducir cosas como esa. Algunas no son tan simples, pero pues básicamente cuando nosotros vayamos trabajando la parte de obtener cada una de las tablas de verdad, pues ya la parte que nos va a ir dando esa parte. Y a fin de cuentas, pues no es nada, digamos, muy complejo o laborioso. Básicamente es ir aplicando cada una de las tablas para cada una de las compuertas de acuerdo a las señales de entrada que nosotros vayamos teniendo, ¿no? Entonces, básicamente es como podemos obtener lo que es una tabla de verdad. Ahora, ¿qué pasa si nosotros realizamos una tabla de verdad y decimos, oye, pues que la tabla de verdad yo no sé si la tengo bien o la tengo mal? Muchas veces es bueno obtener una comparación, buscar la manera de verificar nuestros resultados, porque cuando vemos la parte del diseño ya de un circuito por medio de compuertas, nos vamos a plantear una ecuación que nos represente la solución a una problemática. Esa solución, que es una ecuación booleana, bueno, pues prácticamente la vamos a convertir a un circuito digital con compuertas AND, OR, inversor y algunas otras, ¿sí? Pero bueno, la idea principal de eso es que cuando hagamos ese diseño, nosotros podamos verificar que nuestros resultados son correctos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, nosotros decimos, hice mi diseño y yo voy a implementarlo. Pero ¿qué pasa si lo implemento, si compro todo mi material y armo mi circuito? Y cuando lo armo, lo pruebo y veo que no funciona. Entonces, pues realmente tengo que regresar nuevamente todo hasta el inicio, hasta la parte del diseño. En cambio, si yo tengo el diseño, la parte de diseño, analizo cuál es el funcionamiento, hago todas mis operaciones y llego a un resultado. Ese resultado, que es una función o matemática, digamos, yo la puedo comprobar para saber si efectivamente me va a dar un resultado o no. Cuando ustedes hagan un circuito, que ustedes lo diseñan, pues obviamente tendrán que probar todas las combinaciones. Si ustedes, por ejemplo, arman un circuito similar a digamos, ¿no? No es que yo sé que estoy aquí verificando este sensor y este sensor. Y de acuerdo a los estados de este sensor, pues se va a prender únicamente cuando estén estas combinaciones, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a lo mejor yo lo hago, ¿no? Digo, pero voy a probarlo. ¿Qué pasa? Yo digo, por ejemplo, yo sé que este circuito, lo probé, me da 0, me da 0, me da 0, 1. Pero aquí ya me dio un 1. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque me dé 1, me dé 1, me dé 1, y todos los demás estén correctos con un solo valor diferente,
quiere decir que entonces mi circuito ya no cumple con la función para la cual yo lo diseñé. Entonces, aunque digan, no, pero nada más una sola combinación, aunque sea una sola, o fueran dos, o fueran tres, pero con una sola combinación que no se cumpla, automáticamente mi diseño no cumpliría y tendría que replantear, es decir, volver a diseñar. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, pues ya sabemos que existen pues diferentes formas en las que los podemos hacer, que la podemos comprobar, diferentes herramientas en las cuales nosotros nos podemos apoyar, ¿no? Para poder hacerlo. Por ejemplo, miren, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. ¿Sí? Entonces, sí, sí se observa la pantalla del multisim. Sí, profe. Ok, miren. Entonces sabemos que hoy en día tenemos diferentes herramientas para poder implementar un circuito de manera virtual y poder comprobar su funcionamiento. Ya sea, por ejemplo, el multisync, sea el Proteus o algún otro, pues todos tienen la ventaja de que nos permiten hacer circuitos con compuertas lógicas, obviamente. No sabemos que de acuerdo al tipo de compuerta, bueno, pues la colocamos, armamos el circuito de acuerdo a al que acabamos de ver, y obviamente nosotros sabemos que cada una de estas dos vamos a tener dos tipos de entrada, un 1 y un 0, que corresponderían a 5 volts y a tierra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, yo aquí, por ejemplo, utilizo este tipo de interruptor. Tiene dos posiciones, y tiene dos polos y tiene un tiro. Que cuando está, por ejemplo, en esta posición, está en esta posición y en esta posición, por ejemplo, este está conectado a tierra, por lo tanto tengo un 0. Este está conectado a tierra, está conectado a tierra. Entonces, aquí lo que yo le estoy aplicando al circuito es 0, 0 y 0, de acuerdo a la conexión. Que si yo cambio, por ejemplo, este de posición, ya no está conectado a tierra, sino está conectado a 5 volts. Entonces, le estoy aplicando un 1 lógico en cada una de las combinaciones. Ahora, la salida de esto me va a dar un valor digital, un valor lógico, un valor 1 o 0, 5 o 0. Entonces, quiere decir que a la salida yo puedo tener aquí 0 volts o 5. ¿Cómo lo puedo apreciar? Bueno, pues lo más sencillo es colocar un LED. Yo sé que si el LED recibe un voltaje, en este caso un 1 lógico o 5 volts, se va a encender. Que si recibe un 0, prácticamente son 0 volts y este va a estar apagado. Entonces, pues básicamente lo que son las herramientas de los circuitos simulados, pues nos permiten, por ejemplo, decir, ¿cómo compruebo? Pues yo sé que abro mi circuito y yo sé que debe de cumplir con la tabla que tengo anteriormente, donde yo tengo son ceros y este 0. Si tengo la combinación 0, 0 y 1, también es 0. ¿Cuál es la siguiente combinación? 0, 1 y 0, también está apagado. ¿Cuál es la siguiente combinación? 0, 1 y 1. Se enciende, entonces ya estoy comprobando ahí mi valor. ¿Cuál es la siguiente combinación? La siguiente combinación es 1, 0 y 0. Me dice que está apagado. La siguiente combinación es 1, 0 y 1. Entonces, ahí se enciende. La siguiente combinación, ¿cuál sería? 1, 1 y 0. También está encendida. Y la última combinación es 1, 1 y 1. Y cumple con lo que tenemos en la tabla, ¿no? Aquí lo estamos verificando. Que si nosotros hubiéramos diseñado este circuito, cumple con la tabla de verdad que tenemos anteriormente. Entonces, prácticamente lo que tenemos aquí es una herramienta que nos va a permitir conocer el funcionamiento del circuito antes de llevar a la implementación en físico. Es decir, antes de llegar a un punto en el cual si hay una falla, pues tenga que regresar hasta el punto de diseño. Bueno, y básicamente sabemos que el multisim, igual que otros tipos de programas, nos permite trabajar con las familias que acabamos de ver. La familia ETL y la familia CMOS. ¿Sí? Entonces tenemos esos dos tipos de familias y dentro de cada, por ejemplo, la familia ETL
Recuerden que decíamos que la familia de Tele pues, se diferencia por tener, digamos, su primer nombre por un número que es 74 y luego de ahí vienen todas las subfamilias ST, STD, IC, S, LS, F, AS, ALS, sí, todas estas que tenemos aquí. Y dentro de cada una de estas, bueno, pues hay otros componentes, otros miembros, que son las diferentes compuertas, como la NAN, como la NOR, los inversores y algún otro tipo, ¿no? De compuertas, cada uno de este tipo. Sí, entonces nos permite tener una forma de trabajo más cercana con lo que son las compuertas. Entonces, básicamente es lo que nos va a permitir trabajar esa parte de esa parte de la comparación, ¿no? Entonces, pues básicamente es como nosotros vamos a trabajar esa parte que tenemos ahí. Ahora, una vez que nosotros trabajamos con lo que son las compuertas, tenemos que también manejar otro tipo de temas, otro tipo de características relacionadas con lo que es la parte del álgebra booleana, es decir, la parte de las expresiones que vamos a trabajar, cómo las obtenemos y cómo trabajamos con ellas. Miren. Por ejemplo, nosotros tenemos que trabajar el álgebra booleana. Cuando ustedes llevan, por ejemplo, cálculo diferencial, cálculo integral, pues tenían que trabajar una serie de matemáticas, ¿no? Fórmulas para derivación, fórmulas para factorizar, entre otras, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son circuitos digitales, el álgebra booleana es las matemáticas enfocadas a un sistema digital. Entonces, nosotros si queremos trabajar con un sistema digital, pues debemos entender a qué se refiere el álgebra booleana y cómo trabaja. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, pues muy sencillo. Cuando nosotros hagamos el diseño de un circuito, pues podemos llegar a un circuito que a lo mejor tiene compuertas AND, al por mayor, tiene compuertas OR, por acá y por acá. ¿Sí? Y tiene N compuertas de cada uno. Entonces el circuito es muy grande. Esto nos tiene una representación de una función booleana, es decir, una expresión matemática. Por medio de la álgebra booleana, nosotros podemos de este circuito llegar a un circuito más pequeño, más sencillo, con menor cantidad de compuertas, que es la ideal, pero que la función o el resultado que me arroja es el mismo que me arroja todo de acá. Es decir, yo voy a simplificar mi circuito, ¿sí? Yo lo voy a hacer más pequeño, con menos elementos, pero que a final de cuentas la función que está realizando o la salida que yo quiero tener es la misma, tanto como en este. Entonces tenemos que definir tres términos que vamos a utilizar en el álgebra booleana. Lo que es la variable. Bueno, no sabemos que una variable es algo que puede tomar un valor. En este caso, cuando hablamos de una variable en términos de sistema digital, pues es una variable que puede tomar nada más dos valores, 0 o 1. Es la primera definición. Pues una variable es aquella letra que nosotros vamos a definir como una entrada, una salida del sistema que puede tomar ya sea 0 o 0. La otra es el complemento. Si recuerdan cuando vimos operaciones básicas binario, había el complemento. Decíamos, si tengo un 0, su complemento es un 1, si tengo un 1, su complemento es 0. ¿Cómo expresamos el complemento? Decimos, bueno, es que si yo tengo A, su complemento es A negada o A complemento. O también lo podemos expresar como A con un apóstrofe. Entonces tenemos, este es A y este es A negada, ¿sí? O A invertida, como lo quieran llamar, o complemento de A. Cualquiera de los términos es lo mismo. Y se representa por medio de esta misma variable, pero con lo que es una barra en la parte superior o por un apóstrofe. De modo que si nosotros decimos, si B vale 0, entonces B complemento o B negada vale 1. Si B vale 1, B negada vale 0. Entonces eso es el complemento, la otra parte. Si vale 1, su contraparte pues valdría 0. Y la última definición es lo que es una literal. Una literal pues dice que es una variable o el complemento de una variable. Entonces esto es una variable.
Esto no es una variable, esto es una literal, porque es el complemento de la variable. Es decir, yo estoy definiendo una variable, o dos variables, que son mis variables A y B. Recuerden, estas variables pueden tener dos estados, lo que es el 0 y lo que es el 1. Pero estas a su vez tienen A complemento y B complemento, que son los complementos de este. No son variables, ¿por qué? Porque esto está, digamos, no directamente ligado con el valor que tenga B, que es A y 0, sino que va a ser el término opuesto del término que toma cada una de estas de acá. Entonces, por eso, estas son variables y estas se les llaman literales. ¿Sí? También después se llaman literales, pero en algunos casos vamos a definir cuando es literal una literal y cuando nos quieren manejarlo como una sola variable, ya cuando hagamos lo que son los ejemplos. Ahora, en el álgebra booleana vamos a manejar lo que son los términos, que es la suma y lo que es la operación del producto o multiplicación. Si hablamos de la suma en booleana, pues es el equivalente a hacer una operación OR. ¿Por qué? Porque si recuerdan, en una operación OR tenemos dos entradas, lo que es AB y lo que es la salida. Las combinaciones son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Si nosotros comparamos esta tabla, sabemos que aquí sería 0, 1, 1 y 1. ¿Por qué dice que es el equivalente de la suma? 0 más 0 es 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1, 1 más 1, 1. O sea, sería el equivalente de una suma. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere que cuando queremos implementar de manera digital una suma, utilizamos lo que es la compuerta OR. Y pues podemos tener diferentes ejemplos, casos, ¿no? Por ejemplo, A más B negada o B complemento, A más B más C complemento o C negada, y A más B más C más D negada o de complemento. Podemos tener diferentes niveles de suma. Pero cada una de ellas lo expresa por medio de una compuerta OR. ¿Sí? Y básicamente pues es la combinación, ¿no? Que es el equivalente de cómo obtenemos la tabla. Porque 0 más 0 pues nos da 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, 1 y 1 más 1, 1, que son las salidas de la compuerta. ¿Sí? El otro es la multiplicación. La multiplicación dice que está relacionado con la compuerta AND. Esa compuerta AND ahora sería el equivalente a la multiplicación. Y lo podemos ver en la tabla de verdad. Recuerden que tenemos A, B y acá tenemos X. Las combinaciones 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Sabemos que aquí vamos a tener esto. ¿Por qué? Porque dice que si es una multiplicación, la tabla de verdad lo comprueba. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. 1 por 1, 1. Entonces, por eso decimos que si queremos implementar una multiplicación de forma, en un circuito digital, de forma booleana, tenemos que recurrir a la compuerta AND. En donde tenemos igual varios casos. A por B complemento, A por B por C, o podemos tener lo que sea A por B complemento, por C, por D complemento. ¿Sí? Cada una de ellas. Y esto que está aquí. Nosotros vamos a manejar diferentes leyes en el álgebra booleana. Esas leyes nos van a permitir, si recuerdan, por ejemplo, cuando llevaron matemáticas y tenemos una expresión que X es igual a A por B más C por Y cuadrada más D por Y cúbica, etcétera. Tenemos diferentes términos. La idea era que nosotros aplicáramos, por ejemplo, el álgebra, que normalmente los vemos ahí en el libro de Baldor, ¿no? Donde vemos todos los casos de factorización y demás, ¿no? La idea es que esta expresión a lo mejor podemos reducirla a términos donde decimos, no, pues es que todo esto al final de cuentas se reduce a esta expresión. Entonces, toda esta expresión que teníamos acá, por medio de álgebra, lo simplificábamos y llegábamos a un término más sencillo, pero que significaba lo mismo, ¿no? O que representaba lo mismo. Las leyes de la álgebra de booleana nos dice que esas combinadas nos van a permitir realizar esto mismo, pero en una función booleana, es decir, una expresión que se obtiene a partir de un circuito digital o que se va a aplicar en un circuito digital. Tenemos varias leyes, entre ellas las básicas, que son las leyes conmutativas, en tanto
Las implementamos en los casos de la suma y de la multiplicación y las leyes asociativas también de la suma y la multiplicación, además de nuestra ley distributiva, que no es la misma para todo el tipo de matemáticas, ¿no? Ahora, las leyes conmutativas nos dicen, primero, la ley conmutativa de la suma nos dice que si ustedes tienen un producto que es una expresión que sea A más B es igual a B más A. Eso lo podemos ver aquí. Sabemos que es una suma, por lo tanto hablamos de una compuerta por, donde nos dice que A más B es el equivalente de decir que es B más A. Es el mismo resultado. Esa es la ley conmutativa de la suma. La ley conmutativa de la multiplicación, pues es ahora que nosotros tenemos A por B, pero A por B es lo mismo que decir B por A, es la misma expresión, ¿no? Entonces, eso lo expresamos aquí. Nosotros sabemos que la multiplicación ahora está referenciada con la compuerta AND. Y desde que tenemos A por B, es el equivalente de tener B por A. Entonces, esta expresión y esta expresión pues son equivalentes. La ley asociativa, bueno, la ley asociativa nos dice que si tenemos una expresión de este tipo, lo podemos plantear como esto mismo. Nos dice que es A más B más C, o que eso es igual a A más B más C. Hablando de circuitos ya planteados, de circuitos digitales, pues tenemos esta expresión de aquí. ¿Cómo lo puedo obtener? Bueno, pues a partir de dos compuertas OR. Tengo A, B y C como entradas. Pero lo que nos dice es que en la primera yo tengo B y C. La salida es la suma de B más C. Y eso se pierde en la entrada de acá. Y se está sumando B más C. Se está sumando pues, con la variable A. Entonces ya como salida tenemos A más la suma de B más C, que es lo que tenemos aquí. Pero la otra forma de hacerlo pues, es esto mismo, ¿no? Tenemos ahora, primero sumamos A más B, y luego lo que nos dé lo sumamos con C. Y tengo esta expresión, y al final de cuentas es exactamente lo mismo. Eso se refiere a la ley asociativa, que podemos agruparlo de diferentes formas, pero que es lo mismo, así que no va a cambiar nada. La ley asociativa de la multiplicación, pues ya sabemos que si yo tengo igual tres términos, si yo multiplico B por C y luego por A, es lo mismo que si multiplico A por B y luego por C. ¿Sí? Como es una multiplicación, entonces lo podemos plantear desde dos formas. B por C, lo multiplico y luego lo que me da lo multiplico por A, mediante compuertas AND. La otra forma es, en lugar de multiplicar B y C, yo multiplico A por B y luego lo que me dé lo multiplico por C. Entonces, ese es otro caso, pero pues, básicamente me está diciendo que esto y esto son equivalentes, ¿no? Que son lo mismo. La ley distributiva nos dice que una expresión podemos separarla en varios términos. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, pues nos dice que si tenemos una expresión que es B más C y luego todo eso multiplicado por A, es el equivalente que si yo multiplico por cada uno de los términos y obtengo esto que está acá. Este término y este término es lo mismo. O si lo queremos ver de manera contraria, si nosotros tenemos una expresión como esta, recuerden que cuando llevamos cálculo diferencial, pues una parte fundamental era la factorización. Por la factorización me decía que yo puedo buscar un término semejante y sacarlo de la expresión. Por ejemplo, aquí, de este y de este, el término semejante, pues es A. Y ya multiplica B más C, si podemos pasar de aquí hacia acá. Estas dos expresiones pues, son lo mismo y lo podemos plantear de dos formas diferentes en un circuito. Si tengo mi entrada A, B y C, bueno, me dice que primero B y C los tengo que sumar. Bueno, ¿cómo lo sumo? Con una compuerta OR. Entonces hago la suma de B más C. Y luego dice que el resultado lo multiplico por A. ¿Cómo lo multiplico? Por medio de una compuerta AND. Entonces, ¿qué tengo como salida? Pues que X es igual a A multiplicado por B más C. Y que eso pues también dice que es el equivalente a lo que tengo acá, que es la expresión pues, ya desarrollada, donde nos dice que primero se multiplica A por B. Entonces, para multiplicar necesito una compuerta AND, multiplico A por B y tengo ese resultado. Ocupo esta operación. ¿Cómo lo logro? Otra compuerta AND y pongo como entradas a A y a C. Entonces digo, bueno, aquí tengo la multiplicación de A por C. Y luego me dice finalmente que estos dos los voy a sumar. ¿Cómo lo sumo? Por medio de una compuerta OR, en donde ingreso este y ingreso este, que son las entradas.
La salida es la suma de ¿quién? Pues de este y de este, que es lo que tenemos acá y que es la misma expresión que estamos manejando en este caso. Entonces, básicamente son las reglas fundamentales de la álgebra booleana, de lo que vamos a trabajar, ¿no? Esas reglas uno no dice que van a tener una limitante cuando se trata de una sola variable, que es lo que plantea aquí. Dice que A, B o C pueden representar una sola variable o una combinación de variables. ¿A qué se refiere eso? Miren, si yo tengo, por ejemplo, un caso en el que yo diga A más A, pues yo recurro aquí y digo A más A, ¿dónde está aquí? A dice que es igual a A. Entonces simplifico. En lugar de tener dos términos, tengo nada más uno. ¿Qué pasa si yo tengo una expresión donde digo AC más AC? Ah, bueno, si yo me fuera en el dado caso diría, no, pero aquí nada más manejo una sola variable y aquí tengo dos variables, bueno, pero esto yo lo puedo manejar como una sola variable, ¿no? Es decir, esto es el equivalente de esto y esto que está aquí es el equivalente de todo esto. Pues yo lo puedo manejar de la misma manera y decir, ah, pues entonces eso es igual a AC y en lugar de tener estos términos nada más tengo uno y así en cada caso. Eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan es que cuando hablamos de esas reglas de la álgebra booleana, lo que nos dice es que no necesariamente el que esta regla maneje una sola variable quiere decir que siempre va a ser igual, ¿sí? Que en algunos casos podemos tomar dos variables como una variable global en general, así como algo mayor que puedo agrupar para aplicar de las fórmulas que vamos a ir viendo. Ahora, esas reglas de la álgebra booleana, pues nos marcan diferentes formas de trabajo. Por ejemplo, que la regla 1 dice que A más 0 pues es igual a A. O sea que si tenemos mi variable A, B, C y le sumo 0, pues sigue siendo la variable. Y esta es la comprobación, ¿no? De cómo tenemos ahí. Dice que, por ejemplo, dice que vamos a tener igual a A, porque si ya vale 1 y yo lo sumo con un 0, el valor que me da la salida es un 1, que es el valor que tiene A. Si cambio el valor que tiene A, estoy cambiando este valor. Este sigue siendo lo mismo, pero estoy cambiando este. Ah, entonces, ¿este es igual a quién? Pues al valor que tiene a la entrada. Pues por eso nos dice que si tenemos A como entrada y le sumo un 0, cualquier valor que tenga A es el que vamos a tener a la salida. Que si tengo una variable A y le sumo 1, nos va a seguir dando un 1 como salida. Esa es la regla número 2. La regla número 3, la regla número 3 me dice que a cualquier variable, A, B, C, D, X, Y, Z, lo multiplico por 0, pues me va a dar 0. Si tengo una variable y la multiplico por 1, me va a dar mi variable original. Aquí me faltó para que, bueno, la regla 5 dice que si tenemos A y la sumo con ella misma, como decíamos, me va a dar mi variable A. O sea, no es de que nos dé A, no, pues nos daría 2A, no, en este caso no, porque es términos lógicos. Entonces nos diría que A más A pues es igual a A. Que si tengo A y le sumo A complemento o A negada, nos va a dar un 1. ¿Sí? Es decir, si tengo, por ejemplo, que A vale 0 y le sumo con su complemento sería un 1, pues me da un 1. Que si tengo que A vale 1 y lo sumo con su complemento, que sería 0, pues me va a dar, de todas maneras, este 1. La regla número 7 dice que cuando tenemos dos variables iguales y las multiplicamos, pues el equivalente es a tener a la variable una vez. Si tenemos la variable y la multiplicamos por su complemento, nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque si multiplicamos y decimos 0, A vale 0 y su complemento vale 1, y lo multiplico, pues me va a dar 0. Si A vale 1 y lo multiplico por su complemento o por A negada, nos quedaría 0. Y 1 por 0 nos da 0. Eso es la regla número 7. La regla número 9 nos dice que el complemento del complemento es igual a la variable original. Es decir, si yo tengo A y A vale 1, yo digo, ¿cuánto vale A complemento? Pues A complemento vale 0. Pero ¿qué pasa si A
complemento vale 0 y le saco a A complemento su complemento. ¿Cuánto vale? Pues es A complemento del complemento es 1. Por lo tanto, esta y esta valen lo mismo. Es a lo que se refiere la regla número 9. La regla número 10 establece que si yo tengo una expresión de esta forma, donde tenemos A más AB es igual a A, o sea, una variable. Recuerden, lo comentábamos, aquí es A más A por B. Pero ¿qué pasa si yo tengo B más B por C? Es exactamente lo mismo. Mi resultado es B. Pero aquí lo que me dice es cuando tengamos un caso similar, que tenemos una variable más esa misma variable multiplicada por otra. Cuando tenemos esto, el equivalente es igual a y variable que se repite. Pues por eso le decía, en este caso, si yo tengo B más B por C, el resultado es B. ¿Por qué? Porque lo estoy apegando a esta fórmula. No quiere decir que la regla indique que siempre deba de ser A más A por B, no. Esta es una variable sumada por esa misma variable multiplicada por otra. Y este es el resultado. Entonces, a eso se refiere lo que es la regla. ¿Ves? Y aquí está lo que es la comprobación. La regla número 11 nos dice que si tenemos ahora una variable sumada con su complemento multiplicada por otra variable, esto se reduce a esto que está acá. Otra vez, supongamos que tenemos B más B complemento por C. ¿Cuál es el resultado? Es B más C. De acuerdo a esto que tenemos aquí. ¿Sí? Tenemos B, B negada y C. ¿Sí? La variable original más B, que es esta variable. Aquí tenemos lo mismo. La variable, en este caso, se refiere a lo que es la regla 11. La regla número 12, pues básicamente nos dice que si llegamos a tener una expresión de este tipo, donde tenemos dos términos, el primero es A más B y el segundo es A más C. Eso dice que va a ser igual a A, que es el término que se repite, más el producto de estos dos. Entonces, si nosotros tuviéramos B más C por B más D, ¿eso qué nos quedaría como resultado? Pues nos quedaría B, que es la variable que se repite, más el producto de estos dos, que sería C por D. Entonces estamos aplicando lo que es la regla número 12 para, en lugar de todo esto, eliminarlo y llegar a este resultado. Y aquí está lo que es la comprobación. ¿Sí? Entonces, pues básicamente, esas reglas nos permiten simplificar los circuitos. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo. Dice que de acuerdo a lo anterior, nosotros tenemos que la regla 12 establece que A más B por A más C es igual a A más B por C. ¿Cómo lo podemos comprobar? Bueno, tenemos las tres entradas, A, B y C. ¿Cuáles son las combinaciones? Estas que están aquí. 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0 y así hasta 1, 1 y 1. Que si hacemos la operación A más B, es decir, de estos dos, me va a generar esta tabla que está acá. ¿Por qué? Porque tengo la suma sería 0 más 0 es 0, 0 más 0, 0, 0 más 1 es 1, 0 más 1 es 1, y así sucesivamente. La siguiente columna es ahora esta parte de aquí. ¿Cuánto me daría de A más C? A más C, bueno. Ahora, A más C es este con este. Hago la suma de cada uno y coloco en la columna correspondiente. Entonces, dice que ahora esos dos se multiplican, si multiplicamos este por este, para poder tener todo este término. Si los multiplicamos, pues nos va a dar este resultado. Ahora, pero por el otro lado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, comprobar que esto que está aquí, es decir, esto que está aquí, es lo mismo que lo que está acá. ¿Cómo lo comprobamos? Me dice que primero multiplicamos B por C. Multiplicamos esta por esta. Y cada resultado lo ponemos en esta columna. De cada uno del producto de estos dos nos va esto que está aquí. Y luego dice que finalmente eso lo sumamos con A. Es decir, esta columna que está aquí, yo la sumo con la columna de acá, que es A. Y el resultado me queda aquí. Entonces, en conclusión, llego a decir, esta columna es A más B por A más C. ¿Sí? Es el resultado que ya obtuve. Esta columna que está acá es A más B por C, el resultado.
que es esta parte de acá. Si comparamos ambas columnas, nos dice que son iguales. Por lo tanto, decimos que el primer caso que corresponde a A más B por A más C es este circuito. Pero este circuito es el equivalente a este que está acá, donde el circuito que hace multiplica B por C y luego se suma ¿con quién? Con A, que es lo que tengo acá. Entonces, en pocas palabras, lo que estoy haciendo es comprobando que si tengo esta expresión, que es todo este circuito, lo puedo hacer más sencillo, perdón, como lo tengo acá abajo. Entonces, fíjense, la idea es esa, ¿no? Principalmente, que si nosotros tenemos un circuito que nos va a arrojar un resultado, podamos simplificarlo para que con las mismas entradas nos genere la misma salida, pero utilizando menor cantidad de compuertas. ¿Sí? Entonces, esa es la idea que vamos a tener. Y ya finalmente lo que vamos a ver es los teoremas de Morgan. Los teoremas de Morgan, bueno, vamos a dejarlos para la siguiente clase, ya para ya que sí es hora. La siguiente clase vamos a ver lo que son los teoremas de Morgan. Hay dos teoremas de Morgan. Esos dos teoremas nos van a servir cuando trabajemos con lo que son los complementos o las variables negadas. Y ya una vez que veamos esos teoremas, ya tendríamos completas todas nuestras fórmulas de la álgebra booleana para poder reducir el circuito. Entonces, la siguiente clase vamos a ver cómo obtenemos una expresión matemática y cómo sacamos la ecuación de un circuito. O de un circuito, cómo pasamos a, perdón, de la expresión matemática, cómo pasamos al circuito, qué compuertas y en qué orden y cómo lo vamos a conectar. Eso lo vamos a ver ya la siguiente clase para, ya quede un poquito más entendido esto, pero desde el punto de vista en el cual nosotros podamos implementarlo en diferentes problemas y ya luego posteriormente en el diseño de algún circuito. Sí, pero vamos a dejarle hasta ahí por el día de hoy y ya la siguiente clase vamos a continuamos y bueno, vamos haciendo algunos ejercicios para que quede un poquito más claro. Bueno, entonces chicos, hasta ahí sería prácticamente todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente clase para ya pues, prácticamente ver lo que nos falta y pasar al siguiente tema, que es lo de minitérminos, maxitérminos y el mapa K, que es también otro método de reducción de circuitos, pero a lo mejor con un método un poco más gráfico. ¿Vale? Bueno chicos, entonces si no hay algún otro detalle, nos vemos entonces la siguiente clase. ¿Vale? Nos vemos chicos entonces. Sale, profesor. ¿Vale? Nos vemos. Sale, profe. Hasta luego. ¿Vale? Sale, profe. Nos vemos todos.